buenas tardes, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a Palabra de Mujer. Hoy vamos a hablar un tema bastante interesante, más en los tiempos que corren ahora. Vamos a tratar la cualidad de la paciencia. Para eso cuento con Gufran Giralda, una mujer que es bastante ejemplar en este tema, ¿no? En la paciencia, ya que gracias a ella ha conseguido muchas cosas en su vida y nos va a enseñar qué truquillos tiene para haberlo conseguido. Luego también en la hora del viernes contamos con la entrevista de una mujer emprendedora, Leila Al-Qadi, una mujer periodista, locutora de la primera radio digital destinada única y exclusivamente para las mujeres. Hablamos de Onda Mujer. Y bueno, como siempre, os recuerdo el número de teléfono al que podéis llamar, 91 173 0251, tanto para contarnos cualquier problema que estéis pasando, si estáis aprendiendo un nuevo proyecto, cualquier cosa, no dudéis en llamar y nos lo contáis e inshallah os invitamos aquí a nuestro plato de Palabra de Mujer. Y bueno, como siempre, vamos a dar comienzo a nuestro programa y va a dar paso al vídeo en el que entrevisto, como siempre, a Asia Yevari. Dentro vídeo. Bueno, Asia, a ver, yo realmente hoy te quería haber traído a una estación de tren, pero no la hemos encontrado. Entonces, bueno, te he traído este paisaje que es bonito, igualmente. Y me dirás, ¿por qué la estación de tren? Realmente era porque a veces siempre pasa, ¿no? Cuando estás esperando en la vida, ¿no? Muchas veces, hasta que al final llega nuestro tren, ¿verdad? Qué bonito. ¿Y qué es? ¿A que sí? Sí. Estoy muy profunda yo hoy. Sí. ¿Qué es lo que facilita esa espera? La paciencia. Te lo acabo de decir, la paciencia. Te dije, aunque no la hemos encontrado, vamos a tener paciencia, ¿verdad? Sí, entonces, por eso yo hoy quería hablar de la paciencia. A ver, cuéntame, ¿qué es la paciencia en el Islam? Pues la paciencia, Susan, es la virtud que tenemos a la hora de poder afrontar las dificultades que nos vienen en la vida, pero sin desesperarnos. Esa es la paciencia, y en árabe es sabr. Sabr. De hecho, Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado esta palabra en muchísimas aleyas del Corán, en muchísimos versos, nos reitera y nos vuelve a hacer recordar esa palabra. Sed pacientes, Allah ama a los pacientes, Allah está con los pacientes. Si sois pacientes es mejor para vosotros. Socorreos con la paciencia y la oración. Siempre Allah subhanahu wa ta'ala nos repite constantemente esta palabra para que la tengamos bien presente en nuestras mentes y en nuestras vidas. Pero ¿y cómo podemos conseguir esa paciencia en todos los momentos, incluso en los momentos tan desesperantes como el que acabamos de vivir ahora? Ya, subhanallah, Susan, yo te lo voy a decir siempre, te voy a repetir, cualquier característica de la que hablamos, volvemos a la fe. Nosotros como creyentes y como musulmanes, si no tenemos fe, no vamos a tener nada. En realidad, la base de todo es la fe. Y esa es la que nos deja ser pacientes. Incluso si eres muy paciente, llegas a tener el nivel o el grado más alto de fe que se puede tener en el Islam. Y para nosotros esa característica de paciencia es esencial. Es esencial en el Islam, la característica de la paciencia, porque es la que con ella conseguimos, en realidad, todo en la vida y seguimos adelante, siendo pacientes. Claro, siendo pacientes. Pero quería saber, gracias a la paciencia, ¿qué podemos conseguir en la vida? Se pueden conseguir muchas cosas, como llegar a la estación de tren, por ejemplo, ¿no? Con muchísima paciencia, pero sí. ¿Qué se puede conseguir? La victoria. La paciencia y la victoria son hermanas gemelas. Si no eres paciente, no lograrás nada. Y subhanallah, cualquier cosa, ese mismo árbol, cuando se plantó, o sea, cuando ha tardado años, ha tenido su fase para que sea así. O sea, no todo es rápido. Lo que pasa es que nosotros no hibbul ajila, Allah subhanahu wa ta'ala nos lo dice en el Corán, queremos todo que sea muy rápido, pero no puede ser así. Susan, cualquier cosa para que llegue bien, tiene que tardar. Tú date cuenta que en la vida, si consigues algo muy rápido, de verdad, Susan, que se va a ir muy rápido. Sí. Pero si luchas por ello y tardas en conseguirlo, lo saboreas mejor y de verdad esa victoria es mejor y perdura más. Estudias toda la vida para llegar a ser algo, no ha sido algo desde el principio. Claro. Uno para montar una empresa tiene que ver cómo puede ser esa empresa, tiene que estudiar el ambiente, dónde ponerla, dónde montarla, cuánto ganará, cuánto no ganará. Esto necesita un progreso y ese progreso va poco a poco y hay que ser paciente en ello, si no, es que no vas a conseguir nada. O sea, que entonces con la paciencia se consigue lo que de verdad importa en esta vida, ¿no? La victoria, el éxito en la vida y el Jannah, inshallah, en la otra vida que vamos a tener. Porque siendo pacientes también lo lograremos, inshallah. Inshallah. Y quería saber, porque además hay varios tipos de paciencia, ¿no? Hay clases de paciencia, digamos. Sí, nosotros, por ejemplo, como musulmanes, las clases, o sea, hay 3 clases. O sea, tienes que ser paciente a la hora de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y a la hora por ejemplo, de rezar, de hacer siyam. Si no tienes paciencia no vas a hacer ninguna de estas. Tienes que ser paciente a la hora de dejar los pecados y dejar lo prohibido.
porque también tienes que tener paciencia para eso. Y tienes que tener paciencia en el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala y en las dificultades que tiene. O sea, tienes que tener paciencia en estas tres cosas. Siempre tienes que tener paciencia. Genial. Y ahora, pues como siempre, quiero que me pongas ejemplos de personas que hayan sido muy destacables por esa paciencia. En el Islam tenemos muchísimos ejemplos y esta vez no solo mujeres. O sea, tengo que decirte y mencionarte a nuestro profeta Yusuf, alayhi salam, y todos sabemos la historia tan preciosa que tiene Yusuf, alayhi salam, de cómo alcanzó en la vida esa meta de tener todo un pueblo y de tener el poder de todo un pueblo a su alcance. Pero mira cómo pasó esas etapas de la cárcel y las que todos sabemos. O sea, fue muy paciente para alcanzar eso. Sayyidina Ayyub, alayhi salam, también en su enfermedad, fue muy paciente. Su mujer, la mencionamos la otra vez, Rahma, alayhi salam. O sea, en realidad muchos ejemplos. Y ejemplos de mujeres tenemos muchísimos. Ummuna Khadija, siempre también la menciono. Claro, porque es lo que te quería preguntar ahora. Mujeres. Gran ejemplo de paciencia, Ummuna Khadija, cómo aguantó con su marido, el profeta sallallahu alaihi wasallam, después de que se le bajase la revelación. Su hija, Fátima Zahra, radiallahu anha, la hija del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo que aguantó con sus padres, esos 13 años de la primera época de Da'wah en Meca, cómo fueron o sea, insultados, cómo fueron reprochados, y ella aguantó siempre con su padre y con su madre, radiallahu anha. Y también está una gran mujer que era Safía, la tía del profeta sallallahu alaihi wasallam, que cuando escuchó que su hermano Hamza murió en la batalla, ella se acercaba al campo donde digamos que estaban todos los muertos y la vio el profeta sallallahu alaihi wasallam y dijo, una mujer se acerca, y fue su hijo el que se percató de que era su madre. Entonces fue hacia ella y le dijo, mamá, como que no pases de aquí, y ella le golpeó en el pecho diciendo, como quítate, que quiero pasar, para encontrar a su hermano Hamza, radiallahu anhu arda, y sabemos todos cómo fue la muerte de Hamza y lo mal que se quedó el cuerpo de Hamza después de que hubiese muerto. Y entonces él la dijo, no, esta es una orden del profeta sallallahu alaihi wasallam, no puedes acceder aquí, y allí ya ella se paró. Mira el respeto hacia el profeta sallallahu alaihi wasallam y hacia lo que nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam y lo que les encomendaba en esa época. Y ella, la paciencia que tuvo en ese momento, se contenió y le dijo a su hijo, yo solo quiero darte estas 2 telas blancas para que puedas envolver a tu tío Hamza. Y cuando él fue al campo de batalla, incluso encontró un ansari muerto junto al cuerpo de Hamza radiallahu anhu, y envolvió a Hamza en una tela y envolvió al ansari en otra tela, porque por justicia, o sea, para sí, la verdad que... Entonces siempre tenemos una gran historia que contar de toda esta gente que pasó, y la paciencia para nosotros es una base, es una base, si no alcanzamos nada de nada. O sea, siempre tenemos que ser demasiado pacientes y perseverantes y acordarnos de que Allah subhanahu wa ta'ala es lo que nos encomienda y es lo que nos dice. Bueno, pues ahí hemos tenido esas explicaciones de Asia Yevari. Y yo os voy a contar una anécdota. Me voy a permitir el lujo, como hoy es el último programa de esta primera temporada, os voy a contar qué fue lo que pasó ayer realmente. Porque cuando hablamos de que la quería llevar a una estación de tren, claro, diréis, estaciones de trenes hay muchas. Pero yo me refería a una estación de tren abandonada, una en concreto la cual después de 3 horas no conseguimos encontrar. Ahí dimos ejemplo de paciencia, tanto el equipo técnico, los cámaras Julio Azcárate y Javi Vila, como Asia Yevari y yo, porque finalmente acabamos grabando donde encontramos en mitad de la nada, pero ahí dimos muestra de esa gran paciencia. Así que con esa prueba que os acabo de mostrar, vamos a dar unos minutos de publicidad y entramos con la entrevista de Leila Al-Qadi y su Onda Mujer. Hasta ahora.